A partir de este momento, en Madero FM, los invitamos a escuchar Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. Un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora, en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en un programa en Perspectivas, con nuestro distinguido colega Guillermo Holzman, con quien vamos a conversar un tema muy interesante y que tiene que ser y tiene que estar muy vigente. Acabamos de tener el nuevo gabinete, mi distinguido Guillermo, y analizaremos las perspectivas que podría tener este. Así es que un abrazo. Igualmente para ti, Percival, un gracias agrado por estar acá. No, gracias, la verdad que un agrado. Efectivamente, ya la primera parte de la preinstalación del nuevo gobierno se ha cumplido con el rito de la designación del gabinete, en este caso solamente los ministros, todavía queda pendiente los subsecretarios. Recordemos que en el gobierno el equipo político está conformado por ministros y subsecretarios, quienes son los que le dan forma a la manera en que se va a gestionar el programa que el presidente ha ofertado al país y por el cual ha sido electo, y donde tienen que generarse las coordinaciones necesarias para todo ello. Ahora, perdón, Guillermo, esta columna vertebral, ¿cómo se vertebra el gobierno en general? Tiene que ver primero con el ministro, después el subsecretario, después los seremis, intendentes. Ministros, subsecretarios, jefes de servicios, intendentes, gobernadores, seremis. Perfecto. Para la experiencia que tenemos ya como Estado y particularmente la que tuvo Piñera en el gobierno anterior, ¿te parece que esos nombres ya están también de alguna manera conversados? ¿El ministro llega con su batería de seremis, por ejemplo? Yo diría que acá va a ser un poco más complejo, primero porque si uno mira la designación de ministros, el equilibrio de Piñera, la señal que ha dado es ser paridad de ministerios entre RN y la UDI, respetando más o menos el porcentaje de votos que cada uno tiene en el Parlamento, en el Congreso. Lo propio ha pasado con Evópoli. El PRI, que no tuvo un desempeño electoral adecuado, no tiene ministro. Muy bien. Entonces tenemos RN, UDI y Evópoli, más aquellos ministros que vienen de la Fundación para el Progreso, que es el caso de Varela, el ministro de Educación, por ejemplo, y los que vienen de Avanza Chile, que es el caso de Blumel, que es el ministro secretario general de la Presidencia. Que he dicho el más joven de todos los ministros. Tú dices de Evópoli, o sea, Blumel viene de Chile Avanza. De Chile Avanza, bien. De Chile Avanza es más cercano a Evópoli, sí, obviamente, pero está en Chile Avanza. Perfecto. Ahora, ahora está todo por verse, hay talentos, hay capacidades, etcétera, detrás de cada uno de ellos, pero le ha dado tarea también al presidente a todos para que se den el verano, dijo que para que llegaran con todos los antecedentes a hacer la tarea, más que estudiar recién cuando ellos se instalen ya en el gobierno en marzo. Pero, a tu juicio, Guillermo, ¿qué te llama la atención? Hay algunos nombramientos bien especiales, como por ejemplo el del ministro de Relaciones Exteriores. Roberto Ampuero tiene una cualidad académica, cultural, intelectual que está sin discusión. Tiene el bagaje internacional suficiente como para saber cómo funciona el mundo, al menos en el ámbito de la cultura, que no está muy alejado de la diplomacia, dicho sea de paso. Así es, claro. Y en esa perspectiva yo diría, Roberto Ampuero además tiene la característica de que viene transitando del Partido Comunista para terminar como en el primer gobierno de Piñera como ministro y embajador, o embajador y ministro en realidad. Sí. En consecuencia yo diría que tiene la experiencia de embajador, le da esa cercanía al mundo diplomático, pero a su vez también eso le va a suponer muchos desafíos, porque no se trata solamente de las relaciones vecinales, digamos que toda la parte oral que se va a hacer en marzo, eso está jugado ya en términos que los equipos están listos, los argumentos ya están bastante trabajados, faltan las afinaciones nada más. Y eso a él le va a tocar recibir eventualmente el fallo de la Haya, que va a estar a final de año eventualmente. Exacto. En consecuencia, yo diría Roberto Ampuero, sin embargo, su desafío, como te digo, no está en la vecindad, sino que está en lo que va a ser la gestión del TPP más 11, que si bien es cierto se va a firmar a principios de marzo acá y que se va a hacer bajo la tutela del actual gobierno, pero quien le va a corresponder a impulsarlo, ese TPP más 11, va a ser justamente a Roberto Ampuero. Y eso en el contexto de lo que es la APEC 2019 y la APEC 2018, pero particularmente al 2019 que se va a hacer en Chile.
En consecuencia, está eso. Le va a tocar mirar la relación con Estados Unidos. Una relación que hoy día con Donald Trump para ningún país está fácil. Y particularmente aquellos países que han sido tradicionales o históricamente cercanos a Estados Unidos, como el caso de Chile, y donde Donald Trump mira con cierto lejanía o desdén, si te gusta, a los países que no cooperan en nada a hacer de América primero, como es el lema que tiene el presidente del país del norte. Sí. Entonces yo diría, le tiene que ver también el tema de Europa, en lo que se refiere la posición de Chile con el Reino Unido, tiene que ver el tema con el Reino Unido, como te decía, y también con los otros países europeos, particularmente Francia, y los acuerdos que hay con la Unión Europea que son bastante profundos y mucho más amplios que cualquier tipo de tratado de libre comercio que tengamos con otros países. Ahora, ¿tú cuentas que Ampuero tenga esos conocimientos como para estar ahí? Yo diría que tiene la habilidad como para poder moverse dentro de ese mundo y ahí los lineamientos más estratégicos, eso lo dicta o lo define el presidente. Exacto, ¿Ah? sí, Y sí. él cómo tiene que implementar. Tiene que ver la relación con China. China nos tiene como parte de todo esta asociación multilateral que ha ido creando al haberse bajado el TPP y también va a tener que liderar lo que es la Alianza del Pacífico. Entonces hay una serie de desafíos donde la designación de subsecretario va a ser fundamental, los equipos personales que él tenga asesoría, Bien. tanto desde el punto de vista político como diplomático, netamente va a ser fundamentales, va a tener un rol importante en la designación de embajadores, en términos de propuesta al presidente, recordemos que los embajadores lo designa el presidente, pero va a tener que armar una estrategia y esa estrategia no va a ser fácil. Ahora, la mirada o el mensaje que quiere dar, porque si analizamos y hacemos en el contexto de todos los ministros, probablemente Ampuero sea, como ocurrió la vez pasada también, sea que por venir de dónde viene, digamos, de haber abrazado el comunismo en su juventud, o tal vez no tan joven, pero y haber vivido en la ex República Democrática Alemana, la Alemania comunista, y dejar a un ministro que con ese currículum esté dando señales de dónde viene, va más allá de las habilidades que él podría tener, sino que decir, mire, esta está en la apertura, que miren lo que ponemos de nuevo como cara visible, ya no en el interior de la cultura del país, como ocurrió en el gobierno pasado, sino que como él se va digamos, a interrelacionar con todos los gobiernos, con todos los estados del mundo, con la experiencia que tiene. O sea, hay una señal que da Piñera respecto a cómo el tema de la apertura puede estar tratada. Porque, ¿qué te parece a ti eso? Así, yo creo que efectivamente el Piñera está dando una señal de guiños que no solamente la da con Ampuero, sino de una forma a los independientes, a aquellas personas que están por un mundo en el cual lo de Trump no les gusta, pero tampoco les gusta la idea de una sociedad chavista o de base chavista o de naturaleza como bolivariana, y donde Roberto Ampuero puede colocar la mesura, como lo ha puesto en varias de sus columnas, que ha escrito por Sí. varias semanas, por muchos años, de hecho, varios años, puede colocar la mesura y puede tener una altura intelectual más respetada en ese ámbito. Y eso va a estar muy asociado a los puntos de inflexión más estratégicos que define Sebastián Piñera en términos de proyección. Sebastián Piñera, y lo hemos dicho en alguna oportunidad, está en una ventana de oportunidades. Y esa Sí. ventana de oportunidades, yo creo que Roberto Ampuero puede ser un buen catapultador para eso, pero también necesita el apoyo necesario para poder hacerle, como, darle esa densidad que normalmente ha tenido Cancillería. Ahora, porque quiero que a mí me ocurre, digamos, que en el análisis de lo que se manifiesta, lo que se señala, el cómo se presenta esto, tiene que ver también no solamente con Ampuero, sino que el gobierno en general de Piñera ha puesto, sobre todo por su discurso de hoy día, pone también, cuando está presentando a los ministros, pone acentos como por ejemplo el de Moreno. ¿Te diste cuenta que lo llevó lo saca de la parte internacional y lo lleva a un ministro totalmente social y viene de representar todo lo que es la Confederación Confederación de Comercio. de Comercio. Por lo tanto, lo saca de un lugar muy interesante, ha hecho declaraciones también muy interesantes Moreno respecto a la nueva mirada social de los empresarios. O sea, acá pareciera ser que esto es bastante más profundo, la mirada social, más que la económica, por decirlo así, del gobierno de Piñera. Sí, como Piñera lo explica, es decir, es poder crear un puente entre el desarrollo social y el desarrollo económico. Es decir, Sí. si eso Alfredo Moreno lo logra, efectivamente va a ser un salto cuántico en términos a lo que es la integración
público-privada para poder cooperar al desarrollo integral del país. Significa también una mirada donde los empresarios van a tener que tomar decisiones, dado de que Alfredo Moreno se va a jugar por el gobierno de Piñera, como lo hizo en su minuto cuando fue canciller. Claro. Y eso significa también que el empresariado va a tener que enfrentar el tema de la desigualdad. Es decir, Alfredo Moreno de alguna forma va a tener parte importante de la responsabilidad de poder hacer tangible esta suerte de concepto muy político que establece Osandón de esta derecha social. Y lo hace, no lo hace cualquiera, lo hace alguien que es empresario, alguien que viene del empresariado y que se involucra justamente en un ministerio que ha sido administrado hasta ahora por el Partido Comunista. Entonces, en una de esas, las antípodas se juntan o convergen en algunas cosas comunes, pero sin lugar a dudas va a tener un gran desafío ahí, y si le va bien, yo diría va a ser uno de los ministros probablemente estrella del gabinete de Piñera. Él ha estado acá en Madero otras veces, ha sido entrevistado en un programa nuestro, aquí en nuestra emisora, en nuestras emisoras. Sin embargo, él también deja entrever que hay una fuerte voluntad por establecer, por profundizar aspectos más sociales de los empresarios, llamándolos muchas veces a generar nuevas empatías respecto de lo que significa digamos, el desarrollo de un país más allá del pago de impuestos, el teletrabajador, etcétera. Tiene que ver con un acento bastante más social y más preocupado por lo social desde los empresarios hacia el Estado, o sea, una alianza público-privada, pero con un acento muy, muy potente en lo que los empresarios son capaces de hacer y percibir. Exactamente, y eso está muy en la línea de lo que ha ido discutiendo el G20, que es la reunión de los 20 países más ricos del mundo. Está muy en la línea de lo que está en la agenda de sostenibilidad de Naciones Unidas, está muy en la agenda del desarrollo y progreso que tiene la OCDE, está muy en la agenda de las políticas públicas que patrocina el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Es decir, Alfredo Moreno ahí tiene un espacio de crecimiento que se enfoca ya a cosas más globales o más integrales, que va a ser un énfasis claramente distinto respecto al que tenía hoy en términos de poder garantizar los derechos, que era un tema que estaba muy enfocado el Ministerio de Desarrollo Social y que ciertamente ha avanzado bastante en eso, dentro de esta misma lógica de agenda, pero que probablemente a Alfredo Moreno le va a colocar énfasis y desafíos distintos. Sí, interesante, y bueno, y veremos cuál va a ser el desarrollo, cuál van a ser los nombres del subsecretario, quiénes nos van a acompañar en esta tarea, y ver, porque yo siento que más allá de digamos, de las excelencias del ministro de Hacienda o del ministro de Economía, el poner, digamos, el acentuar circunstancias, el desarrollo social en ese ministerio es muy decidor y muy potente respecto de los acentos que quiere Piñera para su gobierno. Exactamente. Ahora, a tu juicio, Guillermo, esto obviamente hay que cruzar otros ministerios, lo cuento, pero la atención, haciendo un símil con otros gobiernos parecidos, ¿te fijas? O sea, otros que están creciendo, a lo mejor no en el nivel nuestro, pero miremos Europa, miremos países más desarrollados. Los ministerios de Hacienda de esos países también han sido también muy influyentes en la manera del desarrollo interno. O sea, en Alemania, por ejemplo, o en Inglaterra, y en Estados Unidos también particularmente, esos ministerios son, digamos, particularmente muy motivadores para saber cuál es la mano que le quiere dar el jefe de Estado digamos, a la manera en cómo quieren acentuar sus políticas sociales. Exactamente, son ministerios que son el puente de comunicación entre lo que el Estado puede ofrecer, entre lo que un estado de bienestar que ya está en retroceso en todos los países europeos, entre lo que es un estado protector o garantista que también está en retroceso, y es el puente con las demandas de ciudadanos que hoy día tienen nuevas exigencias, de distintas expectativas, y plantean un desafío permanente a los nuevos gobiernos. Si Alfredo Moreno, digamos, logra de alguna manera capturar adecuadamente las capacidades que tiene ese ministerio, pero a su vez también entender de que el desarrollo social tiene que ver con salud, tiene que ver con educación. El mayor, yo diría, desafío del gobierno de Piñera va a ser su capacidad de coordinación intersectorial. O sea, la coordinación entre los distintos ministerios. Yeah. Y eso, probablemente los ministerios no están en capacidad de hacerlo por sí mismos, porque tienen un día a día que se lo consume. Por lo tanto, esa coordinación intersectorial es necesario que esté
es la presidencia de la República. Y eso va a ser la responsabilidad que va a tener que enfrentar Blumel, el nuevo ministro secretario general de Presidencia, en términos de ver cómo en ese lugar, digamos, genera esas coordinaciones que son tan necesarias. Y la coordinación con el Congreso, que se hace también a través de ese mismo ministerio, de la Secretaría General de la Presidencia. Ahí, o sea, digamos, no se sabe nada de eso. Recordemos que la presidenta Bachelet, en el fondo, dejó de lado todo el trabajo prelegislativo que normalmente hacía ese ministerio en términos de poder sensibilizar a los distintos actores y los distintos intereses representados por grupos, sociedades, empresas y partidos políticos, que se hacía mucho antes de que el proyecto ingresara al Congreso, de tal forma que cuando ingresa al Congreso, los mayores grupos de presión o interés que tenían algún tipo de tema que tocar o tema que dejar hacer presente, lo hacían mucho antes y se estudiaba y analizaba si se incorporaban a los proyectos, de tal forma que el proyecto después entraba a una discusión que no modificaba los sustantivos proyectos, sino que modificaba el mejor hacer, la buena práctica, en términos de sumar intereses que a lo mejor no habían sido considerados o cosas por el estilo. No sabemos si acaso efectivamente Blumel va a reinstalar esa práctica que sería, yo diría, para el caso Muy chileno sana. particularmente, más que sana, o sea, sana de todas Necesaria. formas, necesaria y casi yo diría, un imperativo democrático y de gobernanza, que el gobierno de Piñera podría tenerlo como un elemento muy concreto de tal forma de poder ir avanzando. Eso va a requerir un diseño metodológico especial para que realmente funcione. Ahora, yo me imagino que toda escoba nueva barra bien. Sin embargo, en la práctica del día a día iremos viendo. Ahora, a mí lo que me llama la atención también de todos estos anuncios han sido hay portaaviones, ahí está Espina en defensa o está Procuriza en minería, ¿te fijas? Que son digamos, ministerios muy potentes, pero creo que están dadas las condiciones, se han elegido, digamos, por lo que me suena así de primera vista. Hay personas que no conozco, o sea, que no eran tan públicas, a eso me refiero. Y yo creo que hay que ver, digamos, cómo anda esto. Pero yo te quiero llevar a un ministerio particularmente sensible, ya que tiene que ver con el Ministerio del Interior, que tiene que ver con seguridad pública. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ya hemos señalado en otras ocasiones yo diría, de la debilidad que han mostrado nuestras inteligencias, ¿ah? Para poder sostener una serie de aspectos que tienen que ver con seguridad pública. Y es un tema especialmente muy especial y particularmente digamos, que se acentúa muy bien porque hoy día tenemos problemas serios, como tenemos un conflicto como es el conflicto mapuche, que es un conflicto ya internacional, y así ya está reconocido también por Argentina, y otros más, digamos, que tienen que ver con la seguridad pública y con el desarrollo de una mejor inteligencia. ¿Qué acento, como experto, ves tú que tendríamos que colocar ahí? Porque pareciera ser que estamos al debe en temas de inteligencia en Chile. Yo la verdad no tiendo a pensar de que estemos al debe en temas de inteligencia, que hay varios temas. Uno, la inteligencia entendida como la recolección de información o datos que permita el manejo de la conflictividad que existe en el país, en temas muy concretos. Estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando del tema de la Araucanía, estamos hablando de temas similares. Y esa responsabilidad de recolección de inteligencia es de nivel policial. ¿Ah? Las policías dependen de la Secretaría de Prevención del Delito, ¿ya? Por lo tanto, es ahí, y la prevención del delito es una subsecretaría del Ministerio del Interior. Yo creo que ahí es necesario enfatizar la capacidad de esa subsecretaría para poder hacer un manejo de la conflictividad. Porque el tema está en que, habiendo los datos, aun cuando tú sepas quiénes son, digamos, teniendo los nombres, etcétera, para poder avanzar en pacificar o poder, digamos, hacer valer la ley en todo eso, se requiere de que hayan evidencias que sean validadas por el sistema judicial. Y las investigaciones de eso están asociadas a las fiscalías. El sistema de inteligencia no es un proveedor de evidencia, son las policías. Para eso existe la distinción con la inteligencia criminal. La inteligencia policial y criminal son las responsables de poder entregar a los investigadores los elementos necesarios para que los investigadores generen la evidencia. Generada la evidencia, tiene que ser validada por la Fiscalía y luego aceptada como válida por el juzgado de garantía. Más o menos así en una línea. Entonces, el tema está en que si la evidencia que los investigadores policiales o las propias fiscalías que dirigen las investigaciones no es suficiente,
o es porque hay una debilidad en la legislación respecto a quién se considera evidencia o no. Hay una debilidad en la legislación respecto a la amplitud de interpretación que tienen los jueces de garantía para poder aceptar o no, o los jueces finalmente, dicha evidencia, es lo que ha pasado en el caso de Luchinger, por ejemplo. ¿Ya? Entonces el tema no está en la inteligencia, porque la inteligencia no es evidencia, la inteligencia es análisis. Análisis que va orientado, en este caso, digamos, cuando se trata de inteligencia policial, va orientado a su secretario de Interior, ministro de Interior, para que tome mejores decisiones respecto al manejo de una área de conflicto. De ahí, como la Fiscalía es la que dirige las investigaciones, y la generación de evidencia es responsabilidad de las fiscalías y no de la inteligencia. Entonces, ahí hay un tema. Ahora, lo que tú me dices es absolutamente, yo diría, natural cuando en nuestro país no hay una clara distinción de los niveles de la inteligencia y de qué cosa debe preocuparse cada cual y de los niveles de coordinación o no. La idea de una reforma al sistema de inteligencia está ya patente hace mucho rato, Sí. pero eso requiere acuerdos políticos. Digamos a nuestras televidentes y radiodifusores o personas que están escuchando, que tú has participado también en análisis de esa ley. Exactamente, o sea, yo como he tenido suerte de estar en todo el proceso de la DISPI, en su oficina, cuando se pasa a agencia, y he tenido suerte también de formar a muchos analistas de inteligencia, digamos, en la universidad y en consultoría especializada. Entonces, estamos muy contentos de que el sistema de inteligencia no requiere una reforma. Esa reforma requiere avances como acuerdos políticos, ¿ya? Y separando bastante bien las áreas de responsabilidades, y también que los tomadores de decisión políticos, ya sea subsecretarios, ministros, jefes de Estado, entiendan los distintos niveles de inteligencia. ¿Ya? Eso es muy importante porque ya está visto que cuando no hay claridad respecto a eso, intentar convertir la información de inteligencia o el producto de inteligencia, el análisis de inteligencia en evidencia, eso no es posible a no ser que una ley lo permita. Y hasta donde yo tengo conocimiento, eso se permitió por un par de años, unos años, en la legislación colombiana y luego se derogó. Digamos, justamente, ¿por qué? Porque es análisis. No es, digamos, tiene que haber evidencia, y la evidencia tiene que ver con que hay una huella, con que lo pillan infragante con un arma que fue usada en un atentado, porque hay fotografías tomadas con cámaras donde la fotografía no pudo ser manipulada, porque hay videos de lo mismo, porque hay testigos básicamente. ¿Ya? Entonces yo diría, hay temas de evidencia que son bastante claros y que si no se logran reunir todo ello, es porque la investigación, digamos, no ha podido avanzar o ha sido insuficiente, o es porque la legislación no permite catalogarlas como evidencia en virtud de la interpretación o los vacíos legales que hay. Ahora, digamos lo que la explicación es interesante, académicamente potente. El punto está en si esto para la gente, para el gobernado, para el ciudadano, no es como una evidencia más de la puerta giratoria. Es decir, entrego todos los elementos para que se castiguen para que haya una evidencia, y eso no se hace, y vuelta a delinquir, porque ¿cómo se explica? Que en materia de inteligencia, lo que va a tener que ver claramente el nuevo ministro del Interior, Chadwick, ¿cómo va a mejorar eso? Porque si en el fondo sigue el mismo camino, o seguimos con las mismas prácticas, ¿cómo esto se define? Porque en el fondo tiene que haber en algún momento un asunto que diga cómo encuentro responsable y cómo lo encuentro rápido y cómo. Para que eso suceda tiene que haber una legislación específica. Si respecto a temas, por ejemplo, de la Araucanía, no estamos debatiendo si es terrorismo o no es terrorismo. O sea, primero estamos, en el caso de la Araucanía, si aceptamos el terrorismo, es terrorismo doméstico. Por lo tanto, no tiene relación alguna con el terrorismo internacional. Primera cosa. Lo segundo, Chile no tiene una ley de violencia política, que es el nivel anterior al terrorismo. Entonces, enfrentado frente a un atentado, definirlo si es terrorismo o violencia política, no tenemos opción. O sea, o es terrorismo o no es nada. Claro, perfecto. Y otra cosa. Claro, o sea, pero digamos, no hay una figura intermedia. Por lo tanto, vamos a una modificación de códigos ya existentes o vamos a una ley específica. Pero eso requiere acuerdo político. Y uno de los desafíos que nos Piñera, no solamente en esta área, sino que en otras áreas, tiene que ver con que cambios sustantivos, como el cambio del propio ministerio donde va Alfredo Moreno, que lo quiere cambiar al Ministerio de la Familia, eso requiere una ley.
Claro. Y la ley requiere consenso en el Congreso. Ya, entonces, acá estamos hablando de una insuficiencia legislativa o jurídica, si se quiere, en términos, o legal, mejor dicho, en términos de que la legislación que hoy día tenemos ha sido insuficiente para poder catalogar, tipificar los delitos que se están cometiendo en la Araucanía, como que se están cometiendo en otras áreas, o sea, crimen organizado, las balaceras, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Entonces, hay unas áreas grises donde es necesario hacer modificaciones legales, algunas profundas, otras más cosméticas en términos de poder agregar las tipificaciones necesarias para que pueda juntarse con la evidencia existente y pueda generar la condena necesaria y borrar esa idea de la puerta giratoria que actualmente existe. Ahora, es una tarea sin duda ardua, ya conoce harto del Ministerio del Interior Chadwick, yo creo que ahí él va a tener que mejorar seguramente todos sus procesos internos de información, seguramente una ley distinta, yo creo que mejore las circunstancias propias de cómo vamos a evaluarnos en materia digamos de seguridad pública. Y finalmente, si no va a ser esta sensación, que sigue martillando fuerte, la sensación de inseguridad, digamos que ha afectado también al gobierno que saliente, digamos, para poder dar señales de que esto va a ser mejor, que se va a mejorar esto. Ahora, no es inmediato. No, inmediato, pero sí tiene que quedar la línea, la hoja de ruta definida, y eso significa no solamente interior, significa interior, justicia, por ejemplo, Secretaría General de Presidencia, digamos, entre otros, defensa, entre otros. O sea, yo creo que hay varios actores que ahí tienen que dar su opinión a este respecto y hacer una evaluación crítica de la legislación actualmente existente. Recordemos, los fiscales investigan y como acusan y formalizan a aquellos que estiman responsables. Para poder formalizarlos se requieren evidencias. Frente a eso están los jueces de garantía que de alguna forma van viendo el actuar de los fiscales en términos de cómo llega la investigación y van avalando o no las medidas o avance, incluso la evidencia que van presentando, hasta que se llega al juicio oral, que son los jueces los que finalmente ponderan el término definitivo a la evidencia que se plantea. Por ejemplo, o sea, es decir, la posibilidad que más de algún, Alberto Espina y otros han planteado en términos de que todos los delitos asociados a violencia política o terrorismo, como se quiera llamar, o delitos de esa naturaleza, no sean procesados por los tribunales de la jurisdicción, sino que haya un tribunal externo, que sea nacional, si se quiere, que se va movilizando donde corresponde, para poder ver. ¿Por qué? Porque sucede que son delitos que generan muchas tramas en términos de amenazas, riesgo para los jueces. O sea, es decir, hay una serie de elementos alrededor de cada uno de estos juicios que no es fácil, y que normalmente muchos países lo han hecho así, es decir, nombrar tribunales especiales, manteniendo todas las garantías, todas las cosas, pero que, digamos, asegurándose de que estos jueces no se vean sometidos a presiones, porque son los mismos jueces que ven una serie de casos. Exacto, además. Claro. Entonces, en esa perspectiva, yo te diría la imparcialidad que pueden tener se ve afectada por riesgos o derechamente amenazas que pueden sufrir. En otros casos, no tienen nada que ver con pero que le están pidiendo un cambio de actitud en el caso que están viendo ahora. Bueno, derivó a una conversación muy especial analizando algunos de los cambios que, algunos de los miembros del nuevo gabinete de Piñera. Yo creo que así como vimos el de Relaciones Exteriores, como vimos el asunto social o ahora del interior, pasa claramente por saber cómo ellos van a operar y saber, cómo va a ser la metódica en su accionar diario. Guillermo, se nos acaba de nuevo el tiempo, como suele ocurrir. ¿Ya? Queremos mandarle un saludo muy cordial a todo el nuevo gabinete que inicia en marzo. Le deseamos suerte en su andar. Seguramente vamos a seguir analizando estos asuntos a través de nuestro programa En Perspectivas. Así es que nosotros, como cientistas políticos, podríamos tal vez tener una opinión, sobre todo la tuya, bastante más ilustrada, en función de que tú eres un experto en materia de gobierno interior, por llamarlo así. Sí. Y agradecerte lo que nos has traído a nuestros auditores y televidentes. No, voy a ser a ti, Percival, ¿no? Y voy a ser a los auditores y televidentes que tienen la paciencia de escucharnos. Sí. Y espero que lo pasen bien igual que nosotros. Bien. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad, Guillermo. Okay. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. La actualidad nacional e internacional cada jueves desde las 2 de la tarde.